Carlo Ancelotti quiere al Chucky Lozano en el fútbol de Italia. Amaury Vergara participó en el programa de Fútbol Picante. Se entregaron los premios ESPYs la noche de ayer. Tendremos la actividad de Serena Williams, que avanza a la gran final del torneo de Wimbledon allá en Inglaterra. Un saludo en este jueves 11 de julio de 2019. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes. Muy buenas tardes. Hoy lo recordábamos, un día como hoy, 11 de julio, pero del 2010, España se coronaba campeona del mundo. Han cambiado evidentemente muchas de las piezas de aquel equipo, yo creo irrepetible, pero hoy España tiene una generación exitosa que ya se coronó a nivel europeo sub-21 hace no mucho. Ahí está la sangre nueva que va a nutrir a la selección de España en el futuro. 11 de julio, pero de 1958 nació Hugo Sánchez, o sea que hoy cumple Hugo 61 años. Héctor Huerta, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Beto? Buenas tardes a todos. Qué gusto saludarte, Héctor. Y Fernando Tirado. Fer, buenas tardes. Bien, hola, Beto, compañeros. El día de ayer, imperdible el discurso de Megan Rapinoe, la Balón de Oro y campeona del mundo de la selección de los Estados Unidos. Me parece que de esos discursos que hay que enmarcar y que va a ser recordado por mucho tiempo. Sí, elocuente y atrevida, sí. Oye, la jugadora. Viniendo de una deportista, con esa claridad de ideas y con esta capacidad de discernir cómo está la sociedad sí, ahora. Una ideología. Pero muy claro el mensaje, muy profundo. Sí. Creo que bastante atractivo leerlo todo. Sí, cómo no, vale mucho la pena. Y con respecto al trabajo de la Federación Española, hablaba Alex Pareja esta mañana en el programa de ESPN AM de una serie de factores que en combinación, en feliz combinación, dieron como resultado que España por fin consiguiera en 2010 un campeonato mundial. Sí, cuando tú repasas la lista de jugadores que hicieron posible esta historia, pues te encuentras con que eran puntos o piezas fundamentales de sus equipos al más alto nivel, además de que el Fútbol Club Barcelona dominaba la escena mundial. Entonces, con esos dos pilares termina por concretarse esto, que no empieza bien para España, porque su primer partido en la etapa de grupos pierden ante la selección de Suiza, después van ganando por diferencias mínimas y es hasta el minuto 116 de aquel partido que se tiene que ir a prórroga en Johannesburgo, que aparece Iniesta con ese gol que a la postre les da el título mundial. Las primeras piezas de ese rompecabezas los puso Luis Aragonés con el equipo que había sido campeón de Europa. Y en diciembre de 7 meses antes de que ganara la Copa del Mundo España, había conseguido el sextete el Barcelona. Él había ganado el Mundial de Clubes para completar la cadena de 6 títulos en un año, cosa que ningún otro equipo en la historia del fútbol lo ha hecho. Sí. Tenía Casillas, tenía pero Puyol, el Barça Iniesta. Tenía a Puyol, a Piqué, tenía a Ramos, del Barça, Busquets. Joven Sergio Ramos. A ver, del Barça como titulares eran Piqué, Carles Puyol, tenías a Sergi Busquets, tenías a Xavi, tenías a Pedro, Andrés Iniesta. Estás hablando de 6 de 11 titulares de aquel partido, 6 de 11 del Fútbol Club Barcelona. Jordi Alba en la banca, seguramente. Guaje Villa estaba también en ese equipo de un proceso que hereda del Bosque, ¿no? De aquel título de la Eurocopa. Difícil que se vuelva a repetir una generación tan brillante como esa española. Fue mundial. En sub-21, si no me equivoco, son los máximos ganadores de euros. Es decir, les había pasado un poquito, si cabe la similitud, como a México, ¿no? En categorías inferiores un mediano éxito, pero nunca habían dado el salto en las competencias mayores, a pesar de llegar con buenos equipos. Y en la mayor, también hoy nos recordaba Alex, España por mucho tiempo tuvo como tope los cuartos de final de las Copas del Mundo, hasta que se presenta esta generación que irrumpe con mucha fuerza. México lo ha tenido por mucho tiempo en los octavos de final. A eso iba. ¿Ustedes creen que lo logrado por España, que antes no era potencia, dé pauta a la posibilidad de que México pueda llegar a ser campeón mundial? Yo lo veo más difícil porque la generación espontánea que tuvo España en esa época de grandes futbolistas que lo eran en cualquier equipo del mundo, no tenemos una generación así de futbolistas. Al menos derriba el argumento aquí de que teniendo tanto extranjero no se puede tener una buena selección, ¿no? Sí, también cuenta. España derribó ese argumento teniendo a cualquier cantidad de naturalizados comunitarios. El Chucky Lozano en la mira del Nápoles allá en Italia. Aurelio de Laurentiis, el presidente del Nápoles, dice que Ancelotti le dijo que preferiría al Chucky por encima de Icardi. Y tiene toda la razón, dice de Laurentiis. Ya tenemos a Mertens y a Milik en el frente y él complementaría nuestro ataque mucho mejor.
Aquí están los números del Chucky Lozano y de Mauro Icardi en la temporada anterior. Existe esta posibilidad de que el Chucky vaya al fútbol de Italia y por eso le estamos llamando a Hans Westerhoff. Hans, mucho gusto en saludarte. Fernando Tirado, Héctor Huerta, Ciro Procuna y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va? Muy bien y muy buenas tardes para ustedes. Qué gusto saludarte, Hans. ¿Qué opinarías de la posible llegada de el Chucky Lozano al fútbol de Italia? Sí, pero hay muchos rumores, casi todo el año, que hay equipos que tienen interés en él, a veces de Inglaterra, a veces de España o de Italia. Vamos a esperar un poquito lo que pasará, porque es también muchas veces los representantes dicen cosas, los equipos dicen cosas, claro, pero es seguro cuando hay una firma, ¿no? Sí, es verdad, hay muchos rumores, pero en caso de que fuera cierto, de que se concretara, ¿tú crees que las características del Chucky Lozano encajan en el fútbol de Italia o sería mejor otra liga para él? No, para Italia no está mal para él, porque también en Italia hay un cambio. Antes muchos equipos jugaron muy defensivo y no hay mucho espacio para delanteros, sobre todo para extremos, pero hay un cambio en el fútbol de Italia, y es más abierto, es muchas veces más ofensivo, y por eso creo que es puede ser una posibilidad para Chucky jugar en Italia. Saludos, Hans. ¿Cuál dirías que ha sido el mayor progreso, la característica más importante que ha mejorado Irving Lozano desde que llegó hace 2 años a Holanda a la fecha? No, pues lo que pasa, Chucky cambió porque es más profesional como antes, y es más serio también gracias a su familia. Pero al otro lado, yo creo que Chucky como un jugador que necesita siempre un reto, ¿no? Y después de 2 años en PSV no es mala idea que va a un equipo en otro país de Europa. Bien para él, bien para PSV, bien para Pachuca también, ¿eh? Hans, usted conoce, profesor, a Chucky Lozano desde Pachuca, que lo tuvo usted ahí. Dígame usted, ¿qué tanto ha sido sorpresivo para usted y para nosotros ha sido que en Holanda destapó como un goleador? Prácticamente en México era un buen asistidor, un buen delantero, pero no tenía una producción de goles tan alta como la que está teniendo en Holanda. ¿A qué se debió esto? ¿Sobre el jugador de México? No entiendo muy bien. Que el caso de Chucky Lozano, usted lo conoció desde Pachuca, y aquí no era un gran goleador como se destapó en Holanda como un gran goleador. ¿A qué se debió este cambio? Pero creo que para todos los jugadores de México que deben ser es una buena oportunidad para jugar en Holanda. Porque cuando un mexicano directamente va a un club como Barcelona o Manchester United, casi nunca es titular. Y jugar primero 1 o 2 años en Holanda es mucho mejor para lo que pasó con Guardado, con Salcido, con Massa, con Moreno, con Chucky. Qué lástima que menos con Gutiérrez, pero creo que tiene otra oportunidad también este año. Yo quería justamente preguntar sobre eso, Hans. ¿Cuáles son las razones por las que Gutiérrez no se ha acercado ni poco al éxito que ha tenido el Chucky Lozano? ¿Qué le ha faltado para adaptarse o para dar ese salto de calidad en el fútbol holandés? No, lo que pasa cuando Chivas, cuando PSV tenía interés en Gutiérrez, faltó un medio campo. Jugó un jugador como se llama Rosario, pero lo que pasa en 2-3 semanas él jugó muy bien y era también seleccionado para el equipo nacional.
y por eso Van Bommel tenía problemas con cómo va a jugar en media cancha, porque hay un jugador más defensivo, hay un jugador más ofensivo, pero Chucky no es un 10, Guti no es un 10, y en media cancha a la izquierda hay otro jugador, y creo que Van Bommel es el entrenador, piensa un poquito diferente como Guti, pero seguro que tiene más posibilidades el año que viene. Sí, porque Chucky. Guti es muy popular. La gente en la tribuna, los aficionados, le gusta mucho Guti. Sí, el muñeco diabólico le llaman al Chucky Lozano. Hans, cambiando de tema, ¿cuál es tu opinión con respecto a la llegada de Amaury Vergara a dirigir al Guadalajara en ausencia de su padre que se encuentra fuera de México? Sí, pero no conozco muy bien, ya conozco a Amaury, pero más o menos como un niño, hace creo que más de 15 años. 15 años. Pero cuando Jorge piensa que es un buen lugar para él y tiene la capacidad para ser el director de Chivas, él puede mostrar que tiene la misma capacidad como su papá. Hans, usted en su momento puso las bases de la captación de jugadores de las fuerzas básicas del equipo de Chivas. ¿Queda algo de esa estructura que montó y que fue exitosa en algún momento a la fecha? ¿Sabe si todavía se mantiene? No sé exactamente en este momento, pero los resultados no son en básicas, no son los mejores, y creo que más importante para un club como Chivas es fuerzas básicas, y no sé cómo que tiene otra vez una estructura. Antes empezamos con una estructura, es primero, y después capacitar los entrenadores. Y no sé cómo es el nivel de los entrenadores en este momento en básicas de Chivas, pero es claro para un club como Chivas. Oiga, Hans, y el Guadalajara en sus divisiones menores, digamos la sub-20 no calificó, la sub-17 tampoco calificó, no andan bien en fuerzas básicas, una de ellas quedó en el lugar 18, es decir, el equipo ha trabajado mal en fuerzas básicas. Amaury Vergara dijo anoche aquí en Fútbol Picante que una de las cosas que más le preocupa ahorita es otra vez organizar bien las fuerzas básicas. ¿Usted regresaría a Chivas como director de fuerzas básicas como lo fue alguna vez? No sé, pero lo que pasa es que Amaury tiene razón, porque están buscando jugadores para reforzar el primer equipo. También es importante, porque lo sé cómo es la situación en Chivas en este momento. El primer equipo es importante, pero a largo plazo es más importante básicas. Ellos tienen también trabajar en una buena estructura y trabajar en el nivel de los entrenadores. Sí, y por último, Hans, ¿consideras que Pizarro tiene condiciones para jugar pronto en Europa? Sí, seguro. Creo que en este momento Pizarro es como su estilo y su inteligencia, es un jugador para que puede jugar en todos los equipos en Europa. Hay algunos, y aquí también en Holanda hay 13 en Edson Álvarez, ustedes saben, creo, Sí. y también en Pizarro. Creo que también para Pizarro es un buen momento para jugar un nivel más alto, y yo estoy comprendido en la capacidad de Pizarro. Correcto, Hans. Muchas gracias por tomar esta llamada allá en Holanda. Muy bien, con mucho gusto. Buenas noches por allá, que te vaya muy bien. Hans Westerhoff, hablando de hombres que tienen
pasado en el fútbol mexicano, jóvenes que lo están haciendo muy bien allá en Europa. Y hace no mucho tiempo lo entrevistábamos acá en ESPN y nos decía que el principal problema de Chivas no es el descenso, sino lo que tocaba Héctor, la formación de jugadores, porque un equipo que no se puede dar el lujo de contratar extranjeros, pues no se puede dar esas licencias de no tener a sus categorías menores en los primeros planos, ¿no? Y no puedes depender de tus fuerzas básicas si no hay entrenadores capaces, como él mismo decía. Él fue el que puso el andamiaje de las fuerzas básicas en otra época con el equipo de Guadalajara. Aparentemente poco queda de aquella estructura. Y me quedo también con la respuesta que nos da de Irving Lozano, en qué ha cambiado en los últimos 2 años. Dice, veo a un futbolista más profesional, y eso desde luego que cuenta mucho. Sí, cuando lo trajo a México Jorge Vergara, yo me acuerdo que creó una estructura en la que tenía que tener siempre 2 jugadores por puesto, 2 de planta, pero no solamente en primera división, sino todas las fuerzas inferiores iban a jugar igual. O sea, no podía darse ningún entrenador la licencia de jugar diferente. Hizo un esquema de juego en el que todos tenían que participar de la misma manera y competir así, ganaron o perdieran. Hizo muy buen trabajo en Fuerzas Básicas de Chivas. Él llegó después a la necesidad de tener que dirigir el primer equipo, que no lo quería hacer. Y lo pusieron a dirigir el primer equipo, llegó hasta la final contra Pumas, que perdió con Hugo Sánchez. Así es. Aquella final de penalti, recordamos todos, ¿no? Pero el trabajo de él básicamente dejó muy buena semilla abajo. Imagínate, Héctor, nos platicaba una anécdota antes de entrar al programa, que en una final de categoría, me parece sub-17, decide dejar en la banca al Chucky Lozano a pesar de ser su mejor futbolista por una lección de disciplina. Sí, y el rubro en el que ha mejorado Irving Lozano. Volveremos enseguida para hablar del Guadalajara. Chivas será campeón bajo el mando de Amaury Vergara antes de que el América levante su siguiente trofeo. Esperemos que sí, y definitivamente va a ser campeón bajo mi gestión, lo garantizo. Estoy convencido. Sin embargo, hoy los mejores jugadores mexicanos, y según vimos en la última Copa Oro por el número de futbolistas de Chivas en selección nacional, Amaury, no están en el Guadalajara. Definitivamente, y eso es un reto importante que vamos a revertir y lo vamos a cambiar. Definitivamente va a haber Chivas en las futuras selecciones mexicanas. A estas preguntas bien pensadas por David, respondió en una primera parte de forma políticamente correcta, después se sinceró un poquito más, pero yo veo más probable que el América vuelva a ser campeón en este momento a que el Guadalajara lo sea, porque el plantel de Guadalajara es inferior al del América en este momento. Pero sí entendemos que como presidente del Guadalajara tienes que decir sí, vamos a ser campeones antes. Digo, es una retórica que tienes que mantener, prometer no si empobrece, dices lo ¿no? contrario, te van a caer a palos. Esa es la gran diferencia, ¿no? Cuando entras a ese formato de verdadero o falso, pues tienes que confiar en los tuyos, tienes que dar desde el discurso ese espaldarazo. Lo importante es que sea también desde las acciones, desde un proyecto deportivo más firme, que no ha ocurrido en el equipo de Guadalajara, que lleva 2 años arrastrando el prestigio, tristemente. Sí, yo creo que faltaría un poquito de autocrítica en Chivas para saber dónde están situados también, ¿no? Yo entiendo esta postura optimista de decir, sí, vamos a ser campeones. Es muy a lo Jorge Vergara también, ¿no? Sí. Muy a lo Jorge Vergara. Está muy mimetizado él de esos discursos de su papá, donde era tan vehemente en decir, claro que vamos a ser mejor campeones. del mundo. Lo garantizo. Sí, lo garantizo. Yo creo que de aquellas promesas del principio de Jorge Vergara se ha cumplido una, la del estadio. Un estadio de primer mundo, dijo, ¿no? Ese lo cumplió. En lo demás ahí vamos, medio a medias, ¿no? Porque yo le decía que los resultados deportivos no corresponden a lo que la gente esperaba de ellos. Y dice que no, que al contrario, que hay resultados deportivos y que él sostiene, pero yo digo, 2 títulos en ¿qué te gusta? 34 torneos que ha dirigido, pues se me hace muy poco. Sí. Para el Guadalajara es muy poco. La América, ¿cuánto ha ganado en ese tiempo? ¿Cuánto ha ganado Monterrey? ¿Cuánto ha ganado Tigres? ¿Cuánto ha ganado? O sea, en realidad lo que el Guadalajara ha ganado es muy poco. Y también un dato que me daban que puede ser revelador de cosas es el dato de Pizarro. Fíjate que Pizarro fue vendido, se han dicho muchas cantidades, ¿no? Fue vendido en $14 millones. Dicho por alguien que maneja las cantidades. Y les parecerá increíble, pero lo de Oribe Peralta fue una negociación de $14,5 millones. Lo de Orbelín Pineda, me equivoqué de Oribe. Que no es mejor jugador que Pizarro. No, nada que ver uno con otro, ¿no? Pero Orbelín, ¿por qué 14,5? Yo decía, no es cierto. Pues, ¿cómo comparas una cosa? No, es que en el paquete le incluyeron a fuerza a un chico que se llama Alexis Gutiérrez, que jugó como novato de Cruz Azul en la Copa pasada y el torneo de Liga, la Copa sobre todo, ¿no? Y este muchacho se los metieron en $2,5 millones. Entonces, 12 Orbelín más los 2,5 fueron 14,5 lo que ingresó a Chivas de esa venta. Fue muy buena venta, contra 14 de los de Pizarro.
Claro. Y qué difícil es también. Ahora, ¿en qué se gastó esos 28.5 millones de dólares para reforzar Chivas? Yo creo que nada. Claro, porque cuando se dice que no hay dinero, uno luego piensa en lo que pudo costar Peralta y el salario de Peralta. Es nada más el salario, Beto. De todos los que llegaron, nada más el salario. Llega libre, no hubo ninguna compra. No me extraña que Chivas haya tenido que pagar precios inflados. Porque infladísimos en salario. Hay mucha menos resistencia a bajar los precios cuando Chivas está interesado en Pero el hoy no está comprando. Sí. Bueno, hoy no está comprando. Más o menos, digo, el semestre pasado. Este semestre. Jugadores. Sí, no, vaya, pero a lo que voy es que lo que el propio Amaury decía hace unos días de que había una especie de complot en contra de Chivas. No, son las reglas de mercado que siempre le han aplicado al Guadalajara. Cuando se interesa en un jugador, pues le ponen un precio muy alto y tiene que terminar pagándolo así de caro. ¿Cuánto les costó a Alan Pulido? ¿Y cuánto les ha rendido en la cancha? Sí. Porque tienen solamente un mercado acá. ¿Cuánto costó Alexis Vega? Que decían todo el mundo que 9, y aquí Higuera dijo, en Picante, dijo que había costado 6 en realidad. O igual 6 es muy caro para lo que ha rendido, ¿no? Claro. Y también la típica limitación de jugar únicamente con mexicanos en un mercado plagado de extranjeros con plantillas muy poderosas. Qué difícil poder armar un plantel con buenos jugadores mexicanos. Por eso, como ya apuntaban ustedes, es fundamental fortalecer el semillero de las Chivas, que durante muchos años funcionó, para que pueda ser autosuficiente y no tener que andar buscando jugadores de fuera que son carísimos. Y la otra vez, hace un par de semanas se publicaba en Guadalajara que Amaury se tomaría con calma quién va a ser ese asesor, ¿no? O la persona que venga a tomar, no sé si el puesto de Higuera o bajo algún otro nombre, pero sí es evidente que requiere alguien a quien escuchar a Amaury. Se le siente todavía incómodo, se le siente todavía pues recién llegado. Es forzado. Sí, claro, es una herencia que quizás él no necesariamente pidió y que está tomando la responsabilidad. Vamos a darle el beneficio de la duda, pero claro, todavía llega un mundo de gente con mucho colmillo que le hace preguntas que lo encajonan y que lo dejan en una posición incómoda. Los equipos que le tiran a ser campeones cubren su cuota de extranjeros y a veces hasta la exceden. Algunos se tienen que ir a la tribuna, no digo que esté bien, pero sí te habla de que tiene una base sólida de mexicanos y además un plantel de extranjeros más vasto para echar mano. En ese sentido, si Guadalajara va a seguir jugando con puros mexicanos, que es parte de su ideología y de su DNA, tienes que ser un as en fuerzas básicas, lo que decía Hans Westerhoff, con gente bien capacitada y también en tu proyecto deportivo, que es lo que constantemente cambia el Guadalajara. Entonces, por eso te explicas que estén tan abajo en la tabla por el no descenso. Ahora, también la juventud no tiene mucho que ver en esto, porque también este pretexto de que es muy joven, no. Cuando tu padre te asigna no te dan un equipo para que tires el dinero, te dan un equipo para que lo manejes bien. Y el caso de Tijuana, por ejemplo, que a los 29 años había sido campeón Hank, y el caso de León, que a los 28 años ya era bicampeón de la Liga Mexicana. El que tenga a Amaury 31 años no quiere decir que está muy joven, espérense, no. Chivas no puede esperar, Beto. ¿Pero era su pasión, por ejemplo? No, esa es la gran diferencia. Jesús Martínez Murguía, te puedo decir, su pasión. Nació viendo a los Tuzos del Pachuca. Él ama el fútbol, sí. Y también Hank ama el fútbol. Y además Hank está con una ventaja enorme, que es muy hábil para las negociaciones de futbolistas, Aprendió muy, muy rápido. Sí. Y trae jugadores, los vende muy bien en el mercado mexicano. Creo que es autofinanciable Tijuana, me parece que no tiene ningún problema. León también está generando una expectativa nueva ahorita, aparte que ya fue bicampeón y ascendió además con Matosas, campeón de segunda, o sea, campeón de primera. Y la otra, Héctor, que a ellos jamás se les va a cuestionar como se le va a cuestionar a Amaury por la naturaleza de dirigir ese Chivas, equipo. Nunca van a tener ese nivel de atención, lo hagan tan bien o tan mal como pero su papá fue campeón a los 51 años con Chivas, en 2006. Tenía 51 años Jorge Vergara. Y Jesús, hijo... A los 28 ya era bicampeón. 28 ya era campeón. Vamos a escuchar a Toño Rodríguez, lo entrevistó Jesús Bernal. Regresa Rodríguez a la portería del Guadalajara. Bueno, Amaury es alguien que ha crecido con Chivas, ¿no? Siempre ha estado al lado ahí de Jorge. No es nada nuevo para él. Yo he tenido muy buena relación con él desde que estaba chico, entonces créeme que mis palabras no eran de labios para afuera, ¿no? Sé que Amaury es alguien que ama esta institución, que es muy apasionado, que quiere ver a Chivas, que le preocupa, por supuesto, primero que nada lo deportivo, antes que cualquier otra cosa. Es un arquero que ha estado en el gusto de Tomás Boy. Esa confianza que él tiene en ti desde hace tiempo atrás, ¿qué te hace sentir? ¿Qué piensas de esto? El deseo que él tenía de que yo viniera,
Por supuesto que fue una razón grande para que yo tomara la decisión de venir a Chivas, ¿no? Y siento un gran agradecimiento, pero es un gran compromiso porque tengo que responder a la exigencia, ¿no? Hoy estoy consciente que no tengo la exigencia que tenía cuando fui el arquero a mis 20 años o cuando volví a ser el arquero a los 22. ¿Qué te parece la apuesta de refuerzos que hizo la directiva para este torneo, contigo, con Oribe, con Osvaldo, con Pollo Briseño, para tratar de apuntalar al equipo? Yo creo que un sello que tenemos los cuatro es que somos entregados al trabajo, que somos dispuestos al sacrificio. Y venimos a un club que tiene grandes futbolistas, ¿no? Tú ves el plantel que tiene Chivas, tienes 2 o 3 por posición con los ojos cerrados. Y, hombre, nosotros sabemos que venimos simplemente a sumar, claro, con la responsabilidad que tiene un refuerzo, pero sabemos que somos uno más dentro del campo, que Chivas tiene un gran plantel y que esperemos vengan buenos resultados, no solamente para este torneo, no, para muchos que vienen por delante. Se fue a los Lobos Universitarios, regresa Toño Rodríguez a la portería de las Chivas junto con Alanís, con Peralta, con el Pollo Briseño, los refuerzos para el próximo torneo. Es un plantel interesante, es un plantel que tiene con qué hacer las cosas bien en el próximo torneo, quizás sin compararse con el de las grandes potencias multimillonarias del fútbol mexicano, pero el Guadalajara tiene un plantel con el que creo que puede competir en el próximo torneo. Sí. ¿Competir por qué? Sí, hoy si hacemos el ranking, yo creo que está del 6 para abajo, ¿no? O sea, si hacemos el ranking de planteles hoy en el fútbol mexicano, Guadalajara lo encuentras del 6 o 7 para abajo. De ahí sus posibilidades de clasificarse, ¿no? Tiene que hacer superar sus expectativas de ranking hoy. Bien entrenado, si las cosas se dan... si los otros andan medio mal, se puede combinar. A mí lo que me levanta muchas dudas es el arranque que van a tener, ¿no? Esto de los juegos internacionales, siempre es importante rozarte con equipos como el Atlético de Madrid, como el Benfica, pero ya en medio de tu fecha 1 es lo que está muy rudo, más cuando estás empezando contra un equipo como Santos Laguna, cuando estás amenazado en la tabla por el no descenso. En fin, se le desea suerte al Guadalajara. Lo que dijo Tomás Boy es que este mismo plantel, bien entrenado, daba para pelear por los 8 primeros lugares. Estoy de acuerdo, por el 7º, 8º, no por el 3 o 4. No, Chivas está, yo casi los últimos 3 torneos les he hecho predicciones que queda generalmente ahí, ¿no? He sido agorero de sus tragedias, pero porque hoy creo que el Guadalajara está del 7 al 14, ahí va a estar su lugar. Híjole. Yo creo que no pasa de 25 puntos. Pues llegó un penúltimo por ahí, ¿no? Con Almeida mismo. Sí, con Almeida, claro. Penúltimo lugar. Ah, ya un penúltimo. Y ha habido muy pocos puntos en los últimos 4 torneos, esa es la consecuencia de que estén peleando ahora en el último lugar del porcentaje. El Guadalajara está empatado con Querétaro, tiene una enorme ventaja. Me parece que Veracruz, que empieza de 0, porcentaje de 0, es volátil, muy volátil, y si no tiene un buen equipo... San Luis. Y San Luis, que empiezan de 0 los dos, pero San Luis se ha armado mejor y tiene la base de un buen equipo. Había el rumor de que Sosa podría salir, esa sí sería muy mala noticia, me parece, para el equipo de San Luis, que no está muy contento con el armado del equipo. Pero si no llegara a consumarse ese rumor, que quede solo en eso, y Sosa sigue, él ya tiene armado el equipo desde el torneo pasado y reforzado ahora con muy buenos jugadores. Sí, ayer platicábamos con él e insistía en la importancia de que reciba el respaldo en estas primeras jornadas del torneo que va a comenzar. Es a los partidos de local, ¿eh? Exactamente.